Hola, les saludo con mucho gusto. Hoy es 4 de mayo del año 2020. Estamos iniciando el subtema 3.4, debate romántico ilustrado, Herder y Rousseau. Estoy grabando nuevamente esta audioclase pensando que quede un poquito mejor. Estoy ligeramente afónico. Deben saber ustedes que aquí donde tienen todos ustedes su casa hay un poquito de polvito y eso me ha tenido en jaque. Estamos solucionando esta situación, pero mientras es ese polvito que se queda y que a mí me pone un poco afónico, pero ustedes disculparán. Sin embargo, bueno, aquí estamos presentes. Posiblemente la voz no es la óptima, pero bueno, seguimos adelante con nuestras clases. Y el día de hoy vamos a dividir en dos partes porque nos menciona nuestro programa que lo veamos a partir de Rousseau y de Herder, debate romántico ilustrado. Y así lo vamos a hacer. Primeramente lo voy a hacer a partir de Rousseau. Ya lo conocemos a él. Es un pensador que ya hemos presentado su biografía. Lo voy a hacer brevemente nuevamente para que tengamos presente su historia. Nació en 1712, concluyó en 1778. Rousseau fue uno de los grandes escritores y pensadores políticos del siglo XVIII y desempeñó un gran papel en la preparación ideológica de la revolución burguesa de 1789 en Francia, expresando la ideología de la pequeña burguesía en proceso de proletarización. Rousseau se manifiesta en sus obras no solo contra el régimen feudal de la Francia prerrevolucionaria, sino también contra la opresión económica por parte de la plutocracia. ¿Y qué es la plutocracia? Es el gobierno de los que tienen el dinero. Cuando los que tienen el poder económico gobiernan, se le llama plutocracia. Lo habíamos escuchado como otra forma de gobierno paralelo, que es la aristocracia. ¿Y qué es la aristocracia? El gobierno de los más aptos. En este caso, la plutocracia es la que se menciona. En sus obras desarrolla la idea de que los hombres verdaderamente dignos y honestos y la virtud auténtica se deben buscar no entre la nobleza de título, sino entre el pueblo. A diferencia de los demás ideólogos de la burguesía del siglo XVII y XVIII, que veían en el capitalismo solo un lado positivo, Rousseau prueba que el progreso de las fuerzas productivas es inevitablemente acompañado del retroceso de las costumbres y del empeoramiento de la situación social y material, de las masas populares. El origen y aumento de la desigualdad, causa fundamental de todos los males sociales, lo relacionó Rousseau con la aparición y desarrollo de la propiedad privada. Sin embargo, no consideraba posible ni conveniente abolir la institución de la propiedad privada, viendo en ella cierta garantía de la libertad individual. Rousseau solo exigía, en interés del pueblo, la regulación legislativa del volumen de la riqueza personal y la realización de una serie de medidas contrarias a las que frenan el progreso económico de la sociedad.
considerando que el hombre por su naturaleza es bueno y no corrompido, y que la causa fundamental de los males sociales se debe buscar en el régimen político. En su famosa obra del contrato social, fundamentó el principio de una nueva estructura política y social que asegura a su juicio la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos. Y bueno, siguen los datos de Rousseau. Sabemos que tiene una biografía muy amplia. Aquí los puntos principales. Ya les puse la liga. Si desean continuar leyéndola, pues está puesta ya. Y vamos entonces al romanticismo. Y nos dice aquí el autor Michael Lowy: el romanticismo, no como escuela literaria, sino como visión del mundo, cristalizó hacia la segunda mitad del siglo XVIII en los principales países europeos, Si fuera preciso elegir una fecha inaugural, podría ser 1755, fecha de la publicación del discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. Fue un trueno en el cielo azul de las luces, cuyos ecos se oyen aún en este tiempo. Y nos dice, ¿qué es el romanticismo? La pregunta es tan controvertida que el investigador Lovejoy propuso que los investigadores dejasen de utilizar ese término. Un intento vano de curar la fiebre romántica respondiendo a su termómetro terminológico. Él dijo, ya no lo menciono, pero imposible, no se pudo quitar. Y aun cuando en los diccionarios y enciclopedias se presenta el romanticismo como un movimiento literario y artístico del comienzo del siglo XIX, pienso al contrario, nos dice el autor, que se trata de un fenómeno mucho más extenso y profundo que atraviesa todos los ámbitos de la cultura literaria, poesía, artes, filosofía, política, religión, derecho, antropología, historiografía. Estoy convencido de que la historia del romanticismo termina en 1830 o 1848. Y más allá continúa en la actualidad. El romanticismo debe ser concebido como una visión del mundo cuya quintesencia es la protesta cultural contra la moderna civilización capitalista occidental en nombre de ciertos valores del pasado. El romanticismo protesta contra la mecanización, la racionalización abstracta, la reificación, la disolución de los lazos comunitarios y la cuantificación de las relaciones sociales. Esta crítica se hace en nombre de valores sociales, morales o culturales, premodernos o precapitalistas. Si el romanticismo se afirma como una forma de sensibilidad profundamente marcada por la nostalgia, no es porque se niegue a pensar en qué consiste la modernidad. En cierto modo se le puede considerar incluso como una forma autocrática cultural de la modernidad que continúa hasta nuestros días, siendo una de las principales estructuras de sensibilidad de la cultura moderna. Evidentemente, la nebulosa cultural romántica está lejos de ser homogénea. En ella existe una pluralidad de corrientes, desde el romanticismo conservador o reaccionario,
que aspira a la restauración de los privilegios y jerarquías del antiguo régimen, hasta el romanticismo revolucionario que integra las conquistas de 1789. Libertad, democracia, igualdad. Y para quien el objetivo no es una vuelta atrás, sino avanzar hacia un futuro utópico a través de un rodeo por el pasado comunitario. Como vemos, Rousseau es uno de los primeros representantes de esta sensibilidad romántica revolucionaria. Y se mencionan algunos otros autores de la época. Un escritor importante es Víctor Hugo. Y yo aquí les sugiero, les suplico que cuando tengan algunos minutos se den espacio de leer Los Miserables. Es una obra que es un clásico de la literatura universal y sin duda alguna les va a causar un fuerte impacto. Y bueno, sigue hablándonos de algunos elementos del romanticismo. Nos dice: los males, la propiedad y la desigualdad son viejos, pero jamás habían alcanzado tal dimensión antes de la, entre comillas, civilizada sociedad moderna. Incluso si Rousseau habla de origen, entre comillas, es claramente su propia época en la que el capitalismo hace de la desigualdad entre ricos y pobres el eje central de la jerarquía social, la que denuncia con una rabia que no ha perdido nada de su actualidad 2 siglos más tarde. Tal fue o debió ser el origen de la sociedad y de las leyes que pusieron nuevas trabas al débil y nuevas fuerzas al rico, aniquilando para siempre la libertad natural. Fijaron para todo tiempo la ley de la propiedad y de la desigualdad. Hicieron de una astuta usurpación de un derecho irrevocable y para provecho de unos cuantos ambiciosos sujetaron a todo el género humano al trabajo, a la servidumbre y a la miseria. Esto viene en la página 60 de su obra. En términos de modernidad resulta más explícita aún la nota novena que ataca a la naciente industria minera y química, los oficios malsanos que abrevian la existencia o destruyen el organismo, tales como los trabajos en las minas, las diversas preparaciones de metales, de minerales, el plomo, sobre todo el cobre, el mercurio, el cobalto, el arsénico, etcétera. Menciona una de las situaciones pues laborales de la época, ¿no? Muy fuertes. Y bueno, es una lucha social eso fuertísima, ¿no? Las mejores condiciones de trabajo. Y nos dice, totalmente a contracorriente del optimismo de las filosofías del progreso propias de las luces, encontramos aquí una primera intuición de la dialéctica del progreso, una versión crítica, desde el punto de vista de sus víctimas, obreros, artesanos, campesinos, del desarrollo de las artes e industrias, del capitalismo naciente. Por supuesto, la crítica de Rousseau no concierne solo al aspecto socioeconómico. Lo que se denuncia es todo el ethos de la civilización moderna, su vacío moral y su inhumanidad. En medio de tanta filosofía, de tanta humanidad, de tanta civilización y máximas sublimes, solo tenemos un exterior frívolo y engañoso, honor sin virtud, razón sin sabiduría y placer sin felicidad. Miren ustedes, y eso lo vemos y lo vemos una y otra vez, una cosa
son los discursos que puede haber en términos de una ideología, y otra cosa lo que realmente social está sucediendo. Vamos a la parte 2 de esta audioclase.